ustedes vieron, tenemos una nueva serie de predicaciones que está basada en el libro de Esther. Así que les invito a que puedan buscarlo. Si no sabe dónde se encuentra, está ahí cerca de Esdras, Nehemías. Está en esa locación, después de los libros históricos de crónicas. Y vamos a estar hablando acerca de este libro, esta historia, que si bien es cierto, uno podría pensar de que el personaje principal es Esther, en realidad es Dios. Y es una forma muy, muy particular, porque Esther es un libro en donde la palabra Dios o el concepto de Dios no es mencionado, no está mencionado de forma explícita. Entonces, eso también generó dudas en cierto sentido en algunos momentos, si es que efectivamente era un libro que debía estar en la Biblia o no, porque no menciona a Dios. Sin embargo, y esto es lo que vamos a estar haciendo durante toda esta serie de predicaciones, es que vamos a ver la mano de Dios. Y de hecho la bajada de título dice eso: Dios obra en medio del silencio, cuando a veces pareciera que Dios está callado, cuando pareciera que Dios no está con nosotros. Él muchas veces está obrando con nosotros, está obrando por nosotros. Por tanto, esta idea de que Dios no está presente en esta historia es un poco errada. Yo quiero introducir este texto o esta predicación en relación a un concepto que en la Escritura está bastante claro y que el libro de Esther también trabaja. Y de hecho tiene que ver con estas cosas que cantamos el día de hoy, que es el concepto del reino, el reino de Dios, Dios como rey. Y la Biblia nos presenta esta disyuntiva entre dos reinos: el reino de Dios, que es el lugar donde están los valores del reino, en donde habita el pueblo, en donde se cumplen las promesas de Dios, pero por otro lado tenemos imperios que reflejan los principios del mundo, que reflejan el otro reino, esos reinos que están asociados al poder, a las riquezas, a la vanagloria, y que muchas veces tienen valores que son distintos a los que Dios enseña a través de su palabra. Y la Biblia nos presenta eso, nos presenta a Egipto, nos presenta a Siria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, como reinos poderosos, pero en donde no está la voluntad de Dios, sino que son reinos que promueven, en cierto sentido, todo lo contrario. Por tanto, el libro de Esther nos presenta este choque entre los dos reinos, el reino de Dios y los reinos terrenales. ¿Qué más podemos decir en torno a este libro? Como les decía al inicio, algunos cuestionaban la canonicidad del libro porque Dios no se menciona. Esto fue todo un tema. De hecho, si usted lo investiga y lo averigua, en la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, al parecer los que hicieron esa traducción y un poco preocupados por este tema, añadieron ciertos textos adicionales a este libro en donde sí se menciona a Dios. Es como una especie de preámbulo al capítulo 1. Y si no me equivoco, creo que también algunas Biblias católicas tienen también esas frases iniciales del capítulo 1. Sin embargo, es algo totalmente innecesario porque la presencia de Dios está totalmente manifiesta en este libro. Quiero mostrarles una lámina que espero que se vea. Si no, no se preocupe, se la puedo explicar. Ahí nosotros vemos los imperios del reino persa, que son mencionados en la Biblia. Si usted recuerda, por ejemplo, a Ciro el Grande, es el primero que vamos a considerar en el año en el 559 a.C. Luego tenemos a Cambises II, luego tenemos a Darío el Grande, que también es conocido en la Escritura, se habla de él. Y Darío tuvo un hijo, que es llamado Jerjes I, ¿ya? Y este Jerjes I tuvo otro hijo que es llamado Artajerjes, ¿ya? Para que no nos confundamos con los Jerjes. Aunque si usted no lo sabía, la Septuaginta llama a Jerjes de Esther como Artajerjes, porque era un nombre griego que ocupaban muchos historiadores. Pero sin embargo es Jerjes el que se menciona en la historia de Esther. Entonces, ¿por qué quiero mostrarles esto? Porque nosotros sabemos de que Israel o Judá
estuvo en el exilio. ¿Se acuerdan de esto? En Babilonia. Dios levanta al imperio de Babilonia para llevarse a los cautivos hacia su terreno y destruyen Jerusalén, destruyen el templo, destruyen la ciudad. Y los israelitas pasan mucho tiempo en el cautiverio. Y es ahí cuando vemos la providencia de Dios y a través de Ciro vemos un decreto que él dicta, el decreto de Ciro en el año 539, un año después de su reinado. Y Ciro, ¿qué es lo que está diciendo? Que los judíos pueden regresar ahora a Jerusalén a reconstruir la ciudad. Pueden regresar a reconstruir el templo. De hecho, el templo es lo primero que se reconstruye. Esto en el año 539 a.C. El templo reconstruido en el año 515 aproximadamente, bajo el periodo de Darío el Grande, y en el mismo periodo de Darío, y esto es un dato interesante, inician las guerras entre Persia y Grecia. Si ustedes lo recuerdan, Grecia es quien después gobierna sobre Persia. Los griegos invaden este imperio persa y ellos toman el dominio de Europa. Entonces esto se da en el gobierno de Darío, el inicio de las guerras contra los griegos. Entonces la historia que vamos a leer está situada en el gobierno de Jerjes I, también conocido como Asuero, el rey que se menciona en el libro de Esther. Y por ahí, por el año 479, es cuando Esther es proclamada como reina de Persia. Y vamos a llegar a ese evento, pero quiero que tengamos esto en mente. Luego, en el periodo de Artajerjes, tenemos el momento en que Esdras va a Jerusalén a enseñar la ley, y también tenemos cuando las murallas de Jerusalén son levantadas en el 444 a.C. ¿Se acuerdan de Nehemías, Esdras? Ese es un periodo posterior. Entonces, ¿por qué yo les quiero mostrar esto? Porque si ustedes se dan cuenta, Ciro permite que los judíos regresen a reconstruir la ciudad. Eso lo vemos en el 538. El templo es reconstruido en el 516, aproximadamente. Saquen la cuenta más o menos de cuántos años hay ahí. Y el libro que nosotros estamos leyendo o vamos a leer está situado muchos años posterior a eso. Es decir, habían judíos que se habían quedado en Persia. Habían judíos que no habían regresado a reconstruir la ciudad. Y aquí creo yo que tenemos el primer choque de los reinos. Porque por un lado, los judíos tenían la oportunidad de volver a Jerusalén y estar en medio del reino de Dios, pero ellos prefirieron quedarse en Persia, bajo este reino. Y esa es la primera interrogante. ¿Por qué, si Ciro permitió volver, por qué, si mientras estaba Darío se reconstruyó el templo, aún habían judíos que preferían estar en Persia, siendo que en Persia no había templo? ¿Por qué pasa eso? Y vamos a intentar responder esa pregunta. ¿Por qué esta historia se da en ese contexto? ¿Por qué Esther está en Persia? ¿Por qué Mardoqueo está en Persia? ¿Por qué no están en Jerusalén? Y por otro lado, y para cerrar esta introducción, este libro es un libro narrativo. Y como ustedes sabrán, los textos narrativos narran o describen eventos. Por lo tanto, no necesariamente todo lo que se narra en el libro es correcto. Y tenemos que tener ese cuidado. No necesariamente todo lo que se narra en este libro es correcto. Y tenemos que examinarlo a la luz de las Escrituras. Entonces, si usted le enseñaron de que Esther era un libro en donde se nos presenta una reina que salvó Persia y todo color de rosas, la verdad es que esta historia nos presenta hartas historias que tienen antivalores. De hecho, hay muchos conceptos morales o éticos que ponen en duda realmente si son correctos o no. Y eso vamos a leer y a introducir el día de hoy con el capítulo 1, que quiero invitar a que leamos juntos de los versículos 1 al 20, y yo les traigo este título: Un rey que no sabe gobernar. Así que les invito a que puedan abrir sus Biblias en Esther capítulo 1, versículos del 1 al 22, y vamos a leerlo todos juntos. Así que les pido que puestos en pie podamos leer de forma alternada.
Dice así la palabra del Señor. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. En el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Asimismo, la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y los príncipes su belleza, porque era hermosa. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así se acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Les preguntó qué sabía de hacer con la reina Basti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Porque este hecho de la reina llegará a los oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Basti, y ella no vino. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Basti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, todos juntos. Después envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa, y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Tengamos un momento de oración. Te damos gracias, Señor, por este momento, por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, Señor. Y ahora de forma reverente, en silencio, escuchamos, Señor, tu voz. Escuchamos lo que tú nos quieres decir, Señor. Queremos ser moldeados por tu palabra, que tú nos dirijas, Señor, que podamos ser edificados y también confrontados por ella, Señor.
te pedimos tu bendición. En los méritos de Cristo oramos. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Como les decía, un rey que no sabe gobernar. Así que si usted pensó que hoy día íbamos a hablar de Esther, no, Esther todavía no entra en escena, así que no vamos a hablar de Esther, vamos a hablar de lo que nos menciona el capítulo 1, que aparentemente no tiene nada que ver con la historia de Israel. No tiene nada que ver con Dios, acá Dios no es mencionado. Sin embargo, podemos ver que poco a poco Dios va moviendo los hilos de la historia a fin de cumplir su propósito. Y eso es lo que nos describe el capítulo 1. Cómo se prepara el escenario para este evento que tiene que ver con Esther llegando a ser reina del imperio persa. Pero como les decía, eso es materia de la próxima predicación. Hoy nos corresponde hablar acerca de Jerjes, o de Asuero, como dice la Biblia. Y el relato nos cuenta una historia bien interesante e incluso un poco cuestionable. Si usted logró tomar atención de lo que leímos, la historia es básicamente la siguiente. Asuero organiza un banquete, una fiesta, en donde él tiene muchos invitados, una fiesta que dura mucho tiempo, y no contentos con eso, siguen celebrando. Ante eso, a Asuero se le ocurre una idea, un deseo de llamar a su esposa. Esta se niega, Asuero se enoja por eso, y él busca una salida ante este problema. O sea, su esposa no le quiere obedecer y por tanto acá hay un problema del imperio que tiene que ser resuelto. Y es así como Asuero recibe consejo y lo que hace básicamente es desechar a su esposa. Es como que mi esposa no me hace caso, no hace lo que yo quiero. ¿Cuál es la solución más lógica? Es echarla. Eso es lo que hace Asuero. Entonces, esto nos presenta un desafío interesante de poder comprender un poco el carácter de Asuero y cómo también los elementos del contexto histórico también nos van a ayudar a comprender acerca de esto. Así que yo les decía que el título de esta predicación es Un rey que no sabe gobernar. Y yo tengo 3 puntos que quiero tratar el día de hoy. En primer lugar, este hecho de que Asuero no sepa gobernar se refleja en el sentido de que él tiene un poder o presume un poder que en realidad no tiene. En segundo lugar, Asuero es un rey que no gobierna su corazón. Y en tercer lugar, Asuero es un rey que no gobierna en su casa, ni tampoco gobierna en su reino. Por tanto, evidentemente el capítulo 1 nos presenta el problema de Asuero, que es un rey que aparentemente no tiene el poder que él cree tener. Si usted recuerda la historia, se nos presenta que Asuero reinó desde India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. ¿Ya? Si usted recuerda el esquema que les colocaba al inicio, en el periodo de su padre, Darío, empezaron las guerras contra los griegos. Por tanto, desde ese momento empieza una batalla entre persas y griegos, en donde los persas quieren gobernar y subyugar a Grecia. Entonces, durante el periodo de su padre, los persas no pudieron. ¿Qué ocurre? Según Heródoto, un historiador griego, él comenta de que cuando Asuero entra a gobernar Persia, él juró marchar con un ejército a través de toda Europa contra Grecia y que él no iba a descansar hasta haber tomado y quemado Atenas. Eso fue lo que dijo Asuero cuando entró a gobernar, fue nombrado rey y emperador del imperio persa. O sea, su propósito, su objetivo siempre fue expandir aún más este imperio que él tenía. No le bastó el trono que había heredado de su padre, sino que él quería más. Y eso es interesante porque Persia al final no logra conquistar Grecia. Y es Grecia quien termina con el imperio persa, Alejandro Magno. Por eso podemos verlo en otra ocasión.
Entonces, Asuero refleja el carácter de alguien que desea gobernar a través de la posesión. Él entiende de que el poder, que su autoridad se refleja a través de cuánto dominio él tiene. Y es por eso que él organiza un banquete. Si ustedes se fijan y ven el detalle en el capítulo 1, cómo la Biblia describe todo lo que él hace, es básicamente él haciendo un banquete para mostrar sus riquezas a los demás príncipes, a los cortesanos, a los habitantes de su reino. Asuero refleja un poco este tipo de personas que su identidad está basada en lo que el resto ve acerca de ellos. Asuero quería demostrar su poder y su autoridad en función de sus riquezas. Por tanto, él no tenía problema en hacer una gran fiesta, estar casi medio año celebrando, a fin de que su poder sea manifestado y que en todos los rincones de Persia él pudiese ser conocido como un gran rey. Ese es Asuero. Y si ustedes se fijan en el versículo 8, hay algo interesante. Porque nos dice, y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. ¿Qué quiere decir esto? De que en esta fiesta, Asuero emite una ley, un decreto que dice que a nadie se le puede dar de beber lo que él no quiera. Dicho de otra forma, no te pueden obligar a tomar más de la cuenta, pero tampoco te pueden restringir si es que tú quieres beber más. O sea, era una ley que en realidad podía terminar en cualquier cosa, no había un límite, porque por lo general en estas fiestas se bebía mucho. Por tanto, aquí ya empezamos a ver el descontrol un poco de este imperio, en cómo también el vino, el alcohol, la embriaguez, empieza a mostrar problemas. Persia, al igual que otros imperios de aquella época, era un imperio que moralmente no era muy correcto. Si ustedes se fijan en los versículos más adelante, vemos que Vasti, versículo 9, hizo un banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Es como que Asuero con todos sus amigos están celebrando en el palacio, pero por otro lado está Vasti con las mujeres celebrando su propia fiesta. A simple vista parece un claro ejemplo de machismo. Los hombres celebrando con todas las riquezas, con toda la gloria, y las mujeres teniendo su fiesta separada. Sin embargo, al parecer históricamente no es tan así, sino que lo que ocurre ahí es que ellos están cumpliendo una norma. ¿Qué decía esta norma? Que en este imperio, cuando habían este tipo de actividades, celebraciones, los hombres estaban separados de las mujeres. ¿Por qué? Porque así evitaban de que hombres con ojos lascivos miraran con otras intenciones a las mujeres del rey o a las mujeres de otras personas. Entonces esta norma, en cierto sentido, buscaba proteger la identidad de las mujeres, proteger la dignidad de las mujeres. Entonces fíjense, estamos en un imperio que ocurre este tipo de cosas, en donde Asuero lo que busca es mostrar un poder que en realidad está basado en el poder, en las adquisiciones, en el derroche. Y vamos a ver de que claramente esto también lo lleva a un problema que se presenta. Entonces veíamos en primer lugar a Asuero que aparentemente quiere mostrar su poder, pero en realidad no lo tiene. Y el segundo punto es este. Asuero es un rey que no gobierna su corazón. ¿Qué es lo que dice los versículos 10 al 12? En el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, esto es como un eufemismo, que en realidad lo que está diciendo es que estaba ebrio, estaba pasadito de copas en el séptimo día. Mandó a Mehumán, Bizta, a Harbona, Bigta, Abacta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza,
porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso compadecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Entonces aquí ya empezamos a ver el declive o la parte baja moral de Asuero. El texto nos relata de que Asuero, estando alegre del vino, aparentemente ebrio, hace una pedida, una solicitud de que 7 eunucos vayan a donde está Vasti y la traigan para que el resto de los invitados de Asuero puedan contemplar su belleza. Eso es lo que Asuero está pidiendo. Pero si ustedes recuerdan, hace un ratito atrás le dije que las normas de Persia estipulaban de que tenía que hacer lo contrario, que un rey como Asuero lo que tenía que hacer era cuidar la dignidad de su esposa y no exponerla ante la mirada de un montón de hombres borrachos. Y Asuero hace todo lo contrario. Guiado por el vino, por el alcohol, muestra un momento de debilidad, y ahí es donde sale a la luz lo que hay en el corazón. Porque Asuero no solamente buscaba mostrar su grandeza a través de sus posesiones económicas o territoriales, sino que también a través de su esposa. Asuero vio a Vasti como una posesión, como un elemento, el cual podía presentar y lucir ante el resto de sus invitados. Ese es el corazón del rey de Persia. La Biblia nos menciona muchas veces cuando el alcohol o la embriaguez causa problemas de debilidad. Y Asuero lo mostró a través de esto. Y acá hay un tema incluso polémico, o si es que quisiéramos llamarlo así, porque el relato no nos da muchos detalles. Sin embargo, Josefo, un historiador, comenta de que ciertas tradiciones caldeas de esta época señalan de que la solicitud de Asuero iba más allá a que Vasti fuera y se presentase ante los demás, sino que involucraba también un tema de vestimenta, de cómo ella iba a ir vestida ante la presencia de estos hombres borrachos. Por tanto, era un acto que denigraba a su mujer. Ese es el carácter de Asuero. Entonces, Vasti, entendiendo esto, Vasti entendiendo el desaire que le está provocando a Asuero, su esposo, ella se niega, porque le está faltando el respeto. Está transgrediendo también las normas culturales. Y aquí se nos presenta lo más irónico del capítulo 1, porque se nos presenta a un rey, a un emperador que gobierna sobre 127 provincias, pero no es capaz de que su esposa le haga caso. No es capaz de lograr que su esposa llegue hasta este lugar para evidenciar su belleza. Un rey que quiere gobernar Grecia, que quiere destruir Grecia, no es capaz de lograr que su esposa le haga caso. Y ese es el problema de Asuero. Un rey que cree tener poder, pero en realidad no lo tiene. ¿Y saben cómo se evidencia más todavía? Con la respuesta de él, la reacción, versículo 12. Mas la reina Vasti no quiso compadecer a la orden del rey, enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Esto es interesante sobre todo para los que son esposos, varones. ¿Cómo reaccionas cuando tu esposa no hace lo que tú quieres hacer? Acá hay un claro ejemplo de lo que no hay que hacer. Y vamos a ver más adelante también cómo esto se puede evidenciar en el hogar. Pero el relato nos muestra eso. Un rey gobernado por el alcohol, gobernado por el deseo de mostrar su poder a través de las adquisiciones, gracias, presenta a su esposa también como una adquisición, ella se niega y peor aún, lo toma como un desaire él y se enoja contra ella. En vez de cuidar a su esposa, en vez de cuidar la dignidad de la reina, quiere hacer todo lo contrario y presumir y denigrarla en frente de todos los hombres para que ellos contemplen su belleza. Por tanto, Asuero es un rey que no sabe gobernar su corazón. Es un rey que es falto de carácter y que tiene poco respeto
hacia su esposa. Ese es el rey de Persia. Un rey que piensa tener un poder que no lo tiene, piensa gobernar sobre su esposa, pero no lo puede hacer. Y eso demuestra la falta de carácter y lo poco íntegro que es. Tercera idea acerca de Asuero. Es un rey que no gobierna ni su casa ni su reino. ¿Qué es lo que hace Asuero entonces? Él, con todo lo que ocurre, en donde su esposa le dice que no, él tiene que tomar una decisión, una respuesta, una ofensiva contra esto. Y él pregunta a los sabios, versículo 13, preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así se acostumbraba el rey con todos los que sabían de la ley y el derecho. Versículo 15, les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti, según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Fíjense y perdónenme la palabra, pero lo estúpido que es Asuero. Porque un problema familiar, de hogar, lo trata como un problema del imperio, como un problema de importancia de Estado. Es como que un presidente de la República se pelea con la esposa y al día siguiente hace una ley en donde las esposas tienen que hacer tal cosa. Es como resuelve tu problema en tu casa, en tu hogar. No porque tú no seas capaz de resolverlo, una ley va a venir a resolverlo. Y eso es lo que nos muestra Asuero. Él va a donde los sabios para ver cómo resolver este problema de Estado, este problema del imperio. ¿Qué hago con mi mujer, con mi esposa que no me obedece? Fíjense lo absurdo de la pregunta. Un problema familiar llega a tener una respuesta a través de consejos de sabios, a través de leyes para resolver esto. Versículo 16. Y le dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero, porque este hecho de la reina llegará a oído de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí la reina Vasti, y ella no vino. Fíjense lo que le dice este consejero. Es como: Asuero, tu esposa no te hizo caso. Tienes que tomar cartas en el asunto, porque si las otras mujeres se enteran, le van a hacer lo mismo a sus esposos. Es el razonamiento de uno de los sabios de Asuero. Esto es un problema que hay que solucionarlo a nivel de Estado, porque si no las mujeres se van a sublevar y ninguna va a querer respetar a su esposo. Entonces, ¿qué es lo que le dicen? Versículo 19. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Esa es la solución al problema. ¿Te peleaste con tu esposa? Cámbiala, deséchala. La reina no te hizo caso, puedes elegir otra. Esos son los valores del reino de Persia, totalmente opuestos a los valores del reino de Dios. Porque los valores del reino de Dios nos dicen otra cosa, ¿o no? Si tú peleas o tienes una discusión con tu esposa, arréglalo con ella. Acá Asuero, dado que él ve a su esposa, a su mujer, como un elemento de consumo, como una posesión, él no tiene problema en cambiarla, en renovarla. Por tanto, siendo aconsejado por los sabios, se emite un decreto en donde Vasti queda excluida o expulsada como reina y Asuero debe buscar una esposa que sea mejor que Vasti. Y aquí no se nos dice qué significa que sea mejor. Si tiene que ser más obediente o más hermosa, que son dos elementos que están ahí presentes en Vasti.
Por un lado la hermosura, pero por otro lado la rebeldía de que no quiere obedecer. Vamos a ver más adelante, en los capítulos siguientes, cómo los reyes escogían sus esposas. Y cuando veamos eso, el libro de Esther nos va a cambiar un poquito nuestra visión acerca de lo que pensábamos de este libro. Pero de momento, el rey eso es lo que quiere hacer. Dejar a su esposa, expulsarla, cambiarla y elegir una mejor que ella. Y no contento con eso, ya que este problema familiar no lo podía resolver por falta de carácter, lo trata como un problema de todo el imperio. Versículo 20. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. ¿Se dan cuenta lo absurdo que es el decreto? Es como vamos a dar o promulgar una ley para que las mujeres respeten y se sometan a sus esposos. Es absurda la ley. Pero eso es lo que estaba diciendo Asuero con este edicto. ¿Y cómo esto se evidencia o se contrasta con el reino de Dios? Cuando vivimos conforme a los valores del reino de Dios, el respeto y la autoridad no se ejerce a través de la violencia. El respeto y el sometimiento de una mujer a su esposo no se da por una ley o un decreto. Se da a través de una sumisión íntegra, sometida al Señor. Por otro lado, la dignidad y el respeto que un hombre o un esposo debe recibir de su esposa no es algo que se impone a la fuerza. No es algo que se impone a la fuerza. Es algo que es recíproco. Si tú buscas que tu esposa te respete, que considere tus decisiones y que no te falte respeto como pensó Asuero acá, en primer lugar tú debes ser un esposo íntegro. El respeto de tu mujer a ti no se basa en una ley, en un mandato. Se basa en quién tú eres con ella, en cómo tú te comportas con ella. Y eso es totalmente contrario a los valores de un reino caído. El mundo hoy en día, ¿qué nos enseña? De que el hombre pisotea, que el hombre por ser hombre tiene autoridad y hace lo que quiere, y que le da lo mismo lo que la esposa piense o diga o sienta. Total, el hombre es autoritario y él tiene toda la potestad de hacer como él quiere en el hogar. Ese no es el modelo bíblico de lo que es familia. Ese no es el modelo bíblico de lo que es gobernar una casa. Jesús, cuando nos enseña acerca de esto, él dice de que el marido debe amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia. Y es un desafío totalmente difícil para los que somos hombres. Porque el amor de Cristo por su iglesia no está asociado a imponer o a marcar presencia por quién soy, sino que Cristo muestra su amor por la iglesia renunciando y muriendo por ella. El verdadero amor de un esposo hacia una esposa se evidencia así, siendo capaz de renunciar a cosas por ella, a cuidarla, a santificarla y sostenerla. Y eso es totalmente opuesto a lo que el mundo nos enseña. ¿Qué te enseña a ti, hombre, el mundo? Que tú tienes que ser servido por solamente ser hombre. Que tu esposa debe servirte porque te lo mereces. O simplemente porque eres el esposo o el jefe de hogar. Sin embargo, la Biblia nos menciona todo lo contrario. De que el verdadero gobierno en un hogar es a través de un hombre que respeta y valora a su mujer. No es un rey que es servido, sino que es un siervo que cuida de su esposa. Y eso es totalmente contrario a lo que hace Asuero. Y fíjense en lo frágil de su corazón, que él piensa de que el problema que él tiene se va a replicar en todos los hogares del imperio. Por tanto, la solución es que ahora las mujeres le rindan tributo y respetan a sus esposos a través de un decreto.
Cuando quizás la solución era que los esposos se comporten como deben comportarse, que respeten a sus esposas. Sin embargo, él prefiere el otro camino, imponer una ley a fin de evitar que se repita lo que le ocurrió a él. Versículo 20 entonces, y el decreto que dice el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán. Fíjense, un hombre, un esposo, hace o toma decisiones según lo que le comenta a otra persona, en vez de ser él el que toma la decisión. Es como, no, pues este otro me dijo lo que tenía que hacer. Fíjense cómo el texto lo describe, la falta de carácter de un rey, de un hombre de familia, de casa. Hice lo que me dijo el otro que tenía que hacer. Pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Ahí está la solución al problema. Fíjense que a veces la sociedad también funciona así. Cuando muchas veces existe un problema, hemos identificado un problema en la sociedad, creemos que la solución para ese problema es poniendo reglas para que ese problema ya no sea problema, cuando en realidad no atacamos el problema de fondo, que es lo que pasaba con Asuero. Yo les hago una pregunta, y piense bien. Nosotros en Chile somos caracterizados, o nuestro país internacionalmente es caracterizado por ser un país lleno de ladrones. De hecho, en el extranjero hay un letrero que decía, si usted ve a un chileno robando, no se preocupe, no haga nada, total, es su cultura, es parte de su forma de ser. Entonces, Chile está caracterizado por eso, hay violencia, robo y un montón de cosas. Y si usted lo piensa, y les quiero colocar el ejemplo, si tuviésemos leyes que prohibieran robar, si tuviésemos leyes que condenaran el robo descarado, ¿ustedes creen que cambiaría la sociedad? Si tuviésemos cárceles, si construyéramos cárceles, si tuviésemos más carabineros, ¿usted cree que dejarían de robar? Lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Lo siguen haciendo. ¿Saben por qué? Porque el problema del ser humano es un problema del corazón, que no se resuelve a través de leyes, no se resuelve a través de normas. Asuero lo que estaba haciendo era resolver un problema del corazón a través de normas, decretos, cuando en realidad lo que debe hacerse es trabajar el problema desde su raíz, el corazón. Y eso es lo que Asuero no estaba haciendo. Él estaba tan ensimismado por su poder, por su grandeza, que no se había dado cuenta de que le había faltado el respeto a su esposa. Y en vez de arreglar el problema, pedir perdón y reconciliarse, él prefiere desecharla, buscar una nueva esposa, y no solo eso, imponer una ley a todo el imperio de que ahora en adelante a todos los hombres se les debe respetar en su casa. Fíjense lo absurdo de Asuero. Y ese es el problema de Asuero, que es un rey que no gobierna en su casa ni tampoco su reino. Es un rey que impone y establece decretos absurdos acerca del vino, que es algo obvio, acerca de las esposas, que es ilógico, y demuestra la falta de carácter de este hombre, que no es capaz de resolver a través de la raíz del problema, sino que lo tapa, lo esconde, lo desecha y sigue como si nada hubiese ocurrido. Esos son los valores del reino caído. Todo es desechable, todo es cambiable. Si algo no te gusta, en vez de ir a solucionarlo, arreglarlo, déjalo. Si alguien te hizo daño o te trató mal, en vez de ir y reconciliarte, cambia, olvídalo. Eso es lo que enseña el imperio persa.
Eso es lo que enseña el mundo. Sin embargo, el reino de Dios es todo lo contrario. Y Jesús lo dice. Si tú tienes un problema con tu hermano, antes de ir al culto, antes de congregarte, ve y soluciónalo. Reconcíliate. Por tanto, hay una clara muestra de la diferencia entre el reino de Dios y el reino de este mundo. Como conclusión, para ir cerrando, aquí podemos ver tres cosas que quiero destacar. En primer lugar, el fracaso del poder humano. Asuero representa ese hombre que parece tenerlo todo. Riqueza, autoridad, prestigio y un inmenso imperio. De hecho, algunos comentaristas dicen de que este acto de juntar a todas las personas y celebrar era una especie de campaña militar, una especie de aleonamiento para ir contra Grecia. Eso demuestra lo que hace Asuero. Sin embargo, este capítulo nos está mostrando de que el verdadero liderazgo no se evidencia o no se mide a través de cuántas personas te hacen caso. El verdadero liderazgo no se evidencia así, a través de órdenes, a través de imponer algo, sino, en primer lugar, el correcto liderazgo se muestra a través del gobierno de tu propio corazón. Y eso es lo que Asuero no pudo mostrar. El rey más poderoso de Persia y de toda Europa no fue capaz de gobernar su propio corazón. En segundo lugar, aquí no vemos a Dios, sin embargo, ya está la providencia de Dios actuando. Aunque Dios no es mencionado en este capítulo, su obra soberana está presente en cada acontecimiento. Esto que parece un problema de Estado, una crisis política en Persia, y lo vamos a ver más adelante, es la antesala de un plan de Dios para librar su pueblo. Y vamos a ir poco a poco viendo aquello. Y en tercer lugar, este libro o este capítulo nos lleva a considerar y pensar en el verdadero rey. Esther 1 nos invita a dejar de poner nuestra confianza en los reinos de este mundo y fijar nuestros ojos en el Rey de Reyes. Mientras Asuero gobierna con orgullo, Cristo reina con justicia. Mientras Asuero busca su propia gloria, Cristo entrega su vida por su pueblo. Solo Cristo posee un reino eterno, un gobierno perfecto y una soberanía que nunca será derrotada. Y aquí claramente vemos un contraste entre estos dos reinos. El reino de los cielos, a través de Cristo, y los reinos de este mundo, a través de Asuero. Para reflexionar, ¿en qué estás poniendo tu confianza? ¿En el poder, los recursos y la seguridad que ofrece el mundo? ¿O en el gobierno soberano de Dios? ¿Con quién más te identificas? ¿Con Asuero, este rey que tenía la confianza y descansaba en todo su dominio y que se hacía lo que él quería? ¿O confías en la soberanía de Dios, en este Dios que está a veces oculto, pero que está gobernando la historia? Segundo lugar, ¿qué revela tu vida acerca de tu propio corazón? ¿Estás gobernando tus deseos y pasiones por medio del Espíritu o son estos deseos los que gobiernan tus decisiones? Cuida tu corazón, dice un proverbio. Guarda tu corazón. Entonces, quiero invitarte a reflexionar también con esto. Asuero tomó una decisión impulsiva. Un problema que a lo mejor era doméstico, local, familiar, lo trató como un problema de Estado, como un gran problema. Eso refleja los deseos de su corazón. Pero yo quiero hacerte la pregunta a ti. ¿Cómo reaccionas tú ante situaciones que son adversas o que no ocurren de acuerdo a como tú quieres? ¿Cómo tú respondes ante eso? ¿Cómo tú reaccionas ante eso? ¿Te enojas? ¿Actúa la ira? ¿Te molesta si alguien no quiere hacer lo que tú quieres hacer?
¿Te molesta si en la iglesia algún hermano no hace lo que tú quieres hacer? ¿Te enoja porque no se hacen las cosas como a ti te gustan? ¿Te frustra? ¿Te duele? Ten cuidado con eso. Porque a veces el corazón es engañoso. Y el corazón te puede llevar a tomar malas decisiones, a arruinar las cosas. ¿Cuántas veces hemos arruinado las cosas por impulsos? ¿Cuántas veces guiados por el enojo hemos dicho cosas que después nos arrepentimos? Aquí no llegamos al extremo de desechar a una esposa como a suero, pero sí tomamos decisiones erróneas, muchas veces guiados por la ira, el enojo, la molestia. Dios también nos invita a cuidar nuestro corazón, a no reaccionar de forma impulsiva, a ser gobernados por los valores del reino de Dios. La paz, la paciencia, la reconciliación, el amor, el cuidado del otro. Esos son los valores del reino de Dios. Finalmente, si Dios parece guardar silencio en medio de todo esto, y muchas veces en la vida de nosotros también, ¿podemos confiar en que Dios está gobernando nuestra vida, nuestra historia, cuando a veces pareciera que Él no está presente? ¿Será que Dios a veces se olvida de nosotros? ¿Será que si a veces no vemos a Dios claramente en la historia, es como que estamos abandonados por Él? No es así. Y este capítulo también nos muestra eso. Pareciera ser que Dios no está presente. Pareciera ser que el imperio persa hace lo que quiere y que Dios no gobierna sobre este imperio y sobre los judíos que están ahí. Pero Dios sigue obrando. Dios sigue cuidando de su pueblo. ¿Se acuerdan lo que les decía al inicio? Ciro permite que los judíos vayan a Jerusalén a reconstruir la ciudad y el templo. Sin embargo, judíos prefieren no ir y quedarse en Persia. Y esto es hermoso. Porque uno podría pensar, estos judíos le dieron la espalda a Dios, por tanto es lógico que Dios se olvide de ellos. Sin embargo, a pesar de todo eso, Dios los cuida. Dios está controlando la historia y Dios los va a librar de la muerte a todos esos judíos que están en Persia. Por tanto, muchas veces pareciera que Dios no está. Muchas veces pareciera que Dios se ha olvidado. Muchas veces pareciera que dado que hemos pecado, Dios ya no nos escucha. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que Él está presente, que Él nos cuida y que Él guiará todos los eventos a fin de cumplir su propósito en nuestra vida. Por tanto, podemos confiar y descansar en Él. Les invito a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque nos permites recordar quién eres tú, Señor. Cómo tú gobiernas en la historia. Cómo muchas veces, Señor, pareciera que no estás presente. Cómo muchas veces pareciera que el mundo y sus valores y sus principios están gobernando la historia. Sin embargo, tú nos recuerdas que tú guías todo evento, que todo está bajo tu control. Te pedimos, Señor, que nos guíes en este caminar, a que no seamos como Asuero, Señor, a que no seamos guiados por los impulsos del corazón, esos impulsos que muchas veces son engañosos, a que no busquemos resolver los problemas de forma errónea, Señor, sino que podamos resolverlos desde la raíz, pidiendo perdón, reconciliándonos, amando y renunciando a otros, Señor. Que los esposos podamos, Señor, ejercer autoridad no por la fuerza, no por vanagloria, no con un deseo de poner el pie sobre nuestras esposas, sino que podamos gobernar como Cristo gobierna la iglesia, amándola, cuidándola, respetándola y proveyendo para ella, Señor. Que podamos, Señor, cuidar de nuestro hogar. Que los problemas en nuestro hogar podamos buscarle solución. Y no ver la familia o el hogar como algo desechable, sino que a través de los valores del reino podamos reconstruir
aquello que tú nos has dado, Señor. Te pedimos que tú nos guíes y nos guardes, que podamos siempre confiar en ti. Aunque parezca que estás ausente, podamos tener la certeza de que tú gobiernas cada evento en la historia y cuidas en nuestra vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por todo esto. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.